Sí, porque hacía un frío en la calle que vamos. Estamos aquí de alquiler. Porque aquí están caras el tema de alquiler. De metro cuadrado nos sale más o menos barato, a 6 euros el metro, pero porque es una casa muy grande. Estamos hablando de una casa de bastante más de 200 metros cuadrados. ¿Qué diferencias encontráis a la hora de vivir aquí o vivir en España? Hay cositas como... Por ejemplo, el tema de las basuras. que es, Bueno. aquí es una locura. Tenemos un ¿Por qué? calendario. Hay un calendario. Tenemos la basura orgánica, que la pasan a recoger una vez a la semana. Plásticos, que pasan Una vez cada 15 2 días, semanas. más o menos. Y papel que pasan una vez al Cada mes. 4 semanas. Vamos, como se te olvide un día. Ya nos ha pasado. Entonces, si metes algo que no tiene que entrar, Te ponen una pegatina y te de dejan stop la bolsa y te en quedas la puerta. bolsa. 15 días. Otros 15 días. Y luego tema de seguridad, porque veo que vamos, aquí estáis A mí es en un mostrador para todos los vecinos. Es una de las cosas que más me llamó la atención. Es muy no hay seguro. rejas en ningún lado. Ni persianas. increíble. Persianas. Tú vas mirando y ves que la gente tiene pues las entradas a la casa casi abiertas. Da para cotillear y si te quieres montar una empresa de Mucho. muebles de jardín, es fácil. ¿Os apetece un gofre? Es lo típico aquí en Bélgica. Nothing's greater than the rush that comes with your embrace. And in this world, En Bélgica hay dos tipos de gofres, el de Lieja, que es este, y luego el de Bruselas, que es diferente, es más alargado, pero a mí me gusta más este. ¿Vale? Y lo que estoy poniendo es chocolate belga. Chocolate belga del bueno. Sí, que aquí para mi desgracia hay mucho, que me encanta. Chicos, ya están los gofres. Bueno, esto sí que es una merienda, comida típica belga, ¿no? Esto sí que es lo típico de Bélgica. 2 pecados. 2 pecados junto con la cerveza, 3 pecados. Tiene aquí en Bélgica. Para mí un peligro. ¿Ellos no van a comer? Bueno, yo sí que lo probaré. Raquel, Claro. le vamos a dejar que lo pruebe. Si no, les dejamos. Claro. ¿Y te gusta el gofre? Es perfecto. Sí. Mm. A ver, venga, pues vamos a probar un trozo. ¡Ah! ¡Quema! Ya veis. Ahora entiendo que digáis que es una perdición, ¿eh? Sí. Mucho azúcar. Buenísimo. Está muy bueno.